Hoy en día conocemos el café de Loja como uno de los mejores cafés del Ecuador. Es más, yo diría el mejor café del Ecuador y uno de los mejores cafés de Latinoamérica. ¿Y por qué no llamarlo del mundo? Nosotros en Loja tenemos un café con características propias de Loja. Las demás provincias no tienen las mismas características organolépticas que tiene el café de Loja. Es así que Swissconta dice no, tenemos que armar un equipo con instituciones de Estado, con instituciones no gubernamentales, para ver si logramos que tenga un distintivo este café de Loja y buscar la manera de que tenga una certificación de café de origen. Ya se va a obtener en el Ecuador la primera marca de denominación de origen, y eso Swisscontact ha sido prácticamente el pilar fundamental de esta obtención. Nuestro trabajo ha sido de articular, de optimizar recursos con las instituciones públicas, privadas, que tienen la competencia, que tienen algo que ofrecer a este sector, sea servicios, maquinaria, equipos o insumos. Hemos podido con ellos conjuntamente desarrollar, ajustar estos productos, servicios y generar estos vínculos, esta relación entre los productores, asociaciones y las instituciones y los proveedores. ¿Ya? Y eso para nosotros es súper valioso porque nos permite llegar más allá, nos permite gestionar mucho más. Y es solo con un empujoncito, o sea, no hemos necesitado que nos digan tengan miles de dólares, sino vamos a coordinar. Nosotros te concretamos reuniones y veamos qué podemos hacer. Y lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Yo creo que Swisscontact ha sido una de las entidades fundamentales en el proceso de desarrollo del café en la provincia de Loja. Swisscontact ha promovido además la apicultura mediante la capacitación de los apicultores. Ahora, varias personas se han especializado más y son ahora facilitadores que transmiten sus conocimientos a otros en sus comunidades. En estos 2 años que nos ha estado capacitándonos un buen profesional y mediante Swisscontact que nos ha estado apoyando. Sí, las capacitaciones nos daban y nos enseñaban a buenas prácticas apícolas. En este caso se ha emprendido lo que es en cría de reinas. También ahora nosotros pudimos capacitar y ayudar a las personas que necesiten de nuestros conocimientos. He estado capacitando a algunos amigos apicultores que están iniciando de aquí de la parroquia. El apoyo que ha brindado Swisscontact abarca varios eslabones de la cadena de valor. Swisscontact colaboró muy estrechamente con la Cooperativa de Productores de Cacao, UNOCASE, para optimizar sus procesos empresariales. Y un día en la mañana pedí una cita y me atendió muy amablemente la economista Regula Chávez y hicimos una buena relación en ese momento, y desde ahí pues empezó esa historia en conjunto con Swisscontact hasta la actualidad. Además, Swisscontact, y en colaboración con la empresa suiza Chocolates Alba y UNOCASE, implementó el proyecto Finca, Forestería Integral con Cacao, que cuenta con facilitadores que fueron capacitados a lo largo de estos 4 años. Estos facilitadores brindan asistencia técnica a los productores de cacao para poner en práctica la agricultura bajo criterios agroforestales en vez del monocultivo y a plantar variedades de cacao de alto valor. Eso hará que la plantación sea más resistente y, por tanto, más productiva, y al mismo tiempo el pequeño agricultor mejore sus ingresos a largo plazo. Me animé, primeramente, cambiar la idea de nuestros familiares que estamos acostumbrados a sembrar el monocultivo,
con otra visión diferente, como es el proyecto, como lo está manejando Swisscontact, con diferentes especies que podemos sembrar. En sí, todas estas especies que sembramos, principalmente la guava, es para generar biomasa al suelo y que esta descomposición genere abono orgánico a las plantas de cacao. Más feliz me hace de ver que mi finquita estaba tan deteriorada y ahorita de verla tan bella como está, porque está precioso, porque veo los árboles florestales, veo mangles, veo unos árboles muy bellos para la madera, entonces veo distinta mi finca.